Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Yo soy la doctora León, JTP de la cátedra y reumatóloga. Bueno, hoy vamos a dar teórica de tres patologías, ¿sí? Que ahora les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla completa, así pueden verla bien, ¿sí? Y clarita las imágenes. Bueno, la clase de hoy son... espérenme un segundito. Ponga la pantalla entera. Sí. Bueno, la clase de hoy se trata sobre colagenopatías. Vamos a tratar de ver tres enfermedades autoinmunes que tienen una manifestación sistémica, ¿sí? Y he tratado de abordar la clase desde una manera más clínica, con casos clínicos, porque por ahí son bastante complejas y extensas cada una, pero para que tengan un pantallazo general y actualizado sobre estas tres patologías, ¿sí? Bueno, que vamos a abordar la esclerodermia, enfermedad mixta de tejido conectivo y las miositis. Las tres se caracterizan por ser de afectación multisistémica, ¿sí? La esclerodermia es una enfermedad que lo que está alterado sobre todo es la producción de colágeno. Hay una alteración a nivel vascular que desata eh, una respuesta inmunológica alterada y sobre todo lo enfermo es los fibroblastos que van a hacer una producción exagerada de colágeno y la van a depositar en distintos tejidos, ¿sí? La esclerodermia puede ser localizada o puede ser sistémica, ¿sí? Vamos a ir viendo después un poquito más adelante. Las localizadas son las que menos nos preocupan, son las morfeas, más común, por ejemplo, en los niñitos. Y las sistémicas, a su vez, se clasifican en dos tipos. Son las limitadas y las difusas. Las que peor pronóstico tienen son las difusas, ¿sí? Después tenemos la enfermedad mixta del tejido conectivo. La enfermedad mixta del tejido conectivo es un poquito más difícil por ahí de diagnosticar, porque tiene un poquito de una, un poquito de otra y un poquito de otra, hasta que más o menos se clasifica clínicamente. Es lo que antes se llamaba enfermedad de superposición también, porque tiene síntomas que puede similar a ser como tipo lupus o como una esclerodermia o como una miositis, por ejemplo. Pero tiene algo característico que es un anticuerpo, que ya lo vamos a ver bien, que es el anti-RNP1, ¿sí? Y eso la identifica del resto. Pero bueno, es importante que sepamos que está, que existe, porque esta enfermedad a veces se presenta, está manifiesta un par de años y después se puede ir diferenciando a una u otra, depende del fenotipo que tenga esta enfermedad, ¿sí? Y después tenemos las miopatías inflamatorias idiopáticas, que ahí entran las dermatomiositis, las polimiositis, y las miositis son muy importantes que los clínicos las tengamos en cuenta porque hay miositis que se asocian a cáncer, ¿sí? Determinadas miositis que nos tienen que hacer pensar, sí o sí, perdón, en neoplasias. Y sobre todo cuando aparece una dermatomiositis en pacientes mayores de 60 años, ¿sí? Uno siempre tiene que buscar distintos tipos de neoplasias. Por lo general, mama, colon, pulmón, ¿sí? Quiero correr. Bueno. Vamos a comenzar con el caso número uno, es una paciente, se llama María, de 48 años, que se presenta con fenómeno de Raynaud de 3 años de evolución. Hasta acá calculo que ya saben todos que es el Raynaud, ¿sí? Que es una alteración a nivel capilar, ¿sí? Eh, que se puede manifestar con fase de palidez, de cianosis, puede afectar 1, 5 dedos, depende, ¿sí? Y existe un Raynaud primario, que es ese Raynaud que es idiopático, que no se debe a nada, y un Raynaud secundario donde hay que estudiar un montón de patologías, ¿sí? Bueno, esta paciente tenía un Raynaud de 3 años de evolución,
Al examen físico también consulta porque tenía la piel endurecida en manos, en cara, que empeoraba, que empeoró, o sea, se engrosó más en los últimos 5 meses. Y una disnea progresiva de 4 meses de evolución con tos seca. Estas eran las imágenes de la paciente. La paciente tenía, reinó en el examen físico, reinó en manos con úlceras digitales. La fascia, que no tengo la fotito, tenía una fascia sin arruga, con disminución de la apertura bucal, presentaba telangiectasias malares, y engrosamiento a nivel cutáneo, a nivel hasta los codos, desde metacarpofalángicas hasta proximal, ¿sí? Con máculas hiperpigmentadas en cara, en miembros superiores y miembros inferiores. A su vez tenía artralgias en carpos, con limitación de la movilidad en los hombros, ¿sí? De metacarpofalángicas, pero no presentaba artritis, ¿sí? Artralgias y limitación de la extensión. Y en aparato respiratorio presentaba crepitantes tipo velcro vivazares. Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Pensar con esta paciente, o sea, un fenómeno de Raynaud que inicialmente comienza con eso, tenemos que pensar, tenía artralgia, Raynaud y un endurecimiento cutáneo con limitación de la movilidad, ¿sí? Y crepitantes con disnea y una tos seca de varios meses de evolución. Entonces me planteo, ¿puede ser un lupus? Sí, puede presentar un lupus, puede iniciar con estas manifestaciones clínicas. Puede ser una artritis reumatoidea, puede ser, porque puede ser que tengan compromiso respiratorio y puede tener artralgias y debutar con Raynaud, sí, sí puede ser. Puede ser una dermatomiositis y habría que ver, no tienen las lesiones clásicas de dermatomiositis, pero bueno, vamos a tener en cuenta. Una esclerodermia y podría ser, tenemos engrosamiento cutáneo, tenemos fenómeno de Raynaud y tenemos probable compromiso pulmonar, ¿sí? Una enfermedad mixta, sí, también, porque a veces puede empezar una enfermedad mixta con un fenotipo tipo esclerodermia y ir diferenciándose. Entonces, en los métodos complementarios, ¿qué tenía esta paciente para que me ayude a mí a definir? Tenía un laboratorio con un eritro de 45, un moteado y un anticuerpo bastante particular que es la anti-SCL70 que le daba positivo. RX en manos con acriostiólisis, ven que tiene, no se ve muy bien en la placa, pero tiene reabsorbido los penachos distales. Se le hace una espirometría con un patrón y la imagen pulmonar bastante avanzada, ¿sí? Con compromiso del intersticio pulmonar. Se realiza una capilaroscopía, que es el estudio que uno elige cuando tenemos el fenómeno de Raynaud, para estudiar la vasculatura distal, ¿sí? Se hace lo que se llama capilaroscopía, que no es más que un estudio tipo lupa, donde se ven los capilares periunguales, ¿sí? Entonces nosotros ahí vemos si está alterado ese capilar, si tiene áreas de hemorragia vasculares, de dilataciones, ¿sí? Y esta paciente tenía megacapilares con hemorragias vasculares. Bueno, eso me está hablando patológico, secundario a alguna enfermedad y que ya tiene su tiempo, que es un Raynaud agresivo. La reabsorción de los pinachos distales también habla de un Raynaud agresivo, con úlceras, con una larga evolución y con alterado totalmente la vasculatura. Y después, acá era muy importante en el laboratorio, el anti-SCL70. Este anticuerpo es característico y específico de enfermedad por esclerodermia, sobre todo de la difusa, ¿sí? Con compromiso sistémico. Y acá entran, para que refuercen nuestro diagnóstico, los criterios de clasificación de esclerodermia, que son las ACR EULAR 2013, que son los últimos que se están usando, que para que un paciente tenga esclerodermia debe tener una puntuación mayor a 9, ¿sí? Este cuadrito ustedes van a ver que van a tener todas las manifestaciones clínicas y uno va sumando. De ambos
que se extiende en mi nivel proximal con alteraciones metacarpofalángicas, eso ya da 9 puntos, ¿sí? Un engrosamiento de la piel de los dedos, o sea, lo que se llama esclerodactilia, ¿sí? Primero en la esclerodermia hay, por como se ponen, por ejemplo, los dedos edematosos, y eso se los llama dedos en salchicha. Entonces es como el estadio inicial, y serían esto que detalla acá. Este engrosamiento cutáneo, primero, dedos hinchados, 2 puntos, y esclerodactilia de los dedos es 4 puntos. Después, por ejemplo, lesiones en la punta de los dedos, como úlceras digitales, cicatrizan las yemas, angiectasias capilares anormales, ¿sí? Capilaroscopía, hipertensión de la arteria pulmonar y o compromiso de el intersticio pulmonar, ¿sí? Eso también tiene su puntaje. Son los dos índices de mortalidad en la esclerodermia, o sea, la afectación del pulmón, que puede dar una hipertensión de la arteria pulmonar severa y afectación del intersticio pulmonar, ¿sí? Luego, fenómeno de Raynaud. Bueno, gracias. Luego, fenómeno de Raynaud, y que genera esta patología, el Raynaud, casi siempre es como la primera manifestación, ¿sí? Se puede presentar meses, semanas, antes de que empiecen las lesiones. Entonces el Raynaud en esta enfermedad es muy, muy, muy importante. Y después los autoanticuerpos, que aquí entran. El S70, como decía, relación mucho más fuerte con la enfermedad sistémica, y el anticentrómero, que está relacionado más con la enfermedad esclerodérmica limitada, ¿sí? El famoso síndrome de Cres, que ya cuando estudien lo van a ir leyendo, pero bueno, yo se los voy nombrando. Y después también hay anticuerpos que se han incorporado, que es el anti-ARN polimerasa 3, que también tiene una asociación muy importante con neoplasias, ¿sí? Entonces, puntuación mayor a 9 me habla de hallazgos claves, el anti-SL70 positivo en esta paciente, el compromiso del pulmón, eso ya me está hablando que es una enfermedad difusa, y la capilaroscopía con las megacapilares y áreas vasculares también es característico. Entonces esta paciente tenía una esclerodermia difusa. ¿Cuál es el tratamiento de la esclerodermia? Bueno, va a depender la manifestación clínica, ¿sí? El tratamiento, según la manifestación que tenga el paciente, lo vamos a ir como ajustando, ¿sí? Los dos grandes riesgos en esclerodermia son cuando afecta el pulmón y cuando afecta el riñón, que hace las crisis renales esclerodérmicas, ¿sí? Entonces son las dos cosas que limitan, o sea, que alteran, o sea, que dan el pronóstico de la enfermedad. Si tenemos, por ejemplo, un fenómeno de Raynaud, vamos a usar vasodilatadores. Por ejemplo, bloqueantes de los canales de calcio, como la amlodipina, la nifedipina, los antidifosforodiesterasa, como el sildenafil, ¿sí? El tadafilo, el cilostazol, el bosentan. Hay que indicarle al paciente que tiene que tener protección al frío en las regiones expuestas, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos afectación articular y cutánea, podemos iniciar con metotrexato, ¿sí? Con inmunosupresores de ese tipo. Si, por ejemplo, hay una afectación pulmonar, el inmunosupresor de elección es el micofenolato. Se puede usar corticoides en el momento inicial como un puente hasta que el inmunosupresor haga efecto. También se puede usar el rituximab y la ciclofosfamida, y cuando hay fibrosis, usamos los antifibróticos como el nintedanib, ¿sí? Si tenemos, bueno, como les decía, fibrosis cutánea, micofenolato, metotrexato, si hay hipertensión pulmonar, sildenafil, el bosentan. Si tenemos una crisis renal esclerodérmica, lo que ahí entran en acción son los IECA, ¿sí? Que protegen de esto. Pero lo importante de la esclerodermia es que ustedes ven que afecta la piel, el riñón, el pulmón. Tener un manejo multidisciplinario, ¿sí? Que obviamente el reumatólogo va a ser la cabeza de esta patología, pero de ahí está buenísimo trabajar en equipo y que intervengan los neumonólogos, los dermatólogos, ¿sí? Los gastros, porque bueno, es una enfermedad que afecta todo. Bien, seguimos. Caso clínico número 2. El caso clínico número 2
es Sofía, de 35 años, es una paciente que tiene artritis con edema de manos, fenómeno de Raynaud de 1 año de evolución y debilidad muscular proximal. La paciente refiere que no podía peinarse, no podía subir escaleras, ¿sí? Esto me está hablando de que es proximal. En el examen físico, la luz de la compu no se ve muy bien la foto, pero tenía un Raynaud con edemas de mano y artritis de la segunda y la tercera metacarpofalángica izquierda, y eso lo llevaba 2 meses de evolución. También en el examen físico se encuentra debilidad muscular proximal de grado 2 en cintura escapular y pelviana en la última semana. Al laboratorio la paciente tenía hematroquitro de 30, hemoglobina de 10, que era normocítica normocrómica, con un eritro de 35 y una CPK de 521. Factor reumatoide negativo, un FAN de 1 en 1280 moteado grueso, y tenía un anticuerpo que es anti-RNP U1 positivo en un título alto, 1 en 1000, ¿sí? Entonces, esto ya me hace pensar en la segunda patología, ¿sí? Ustedes ven que se presenta con Raynaud, con edema de manos, tiene artritis, tiene una miositis, ¿sí? Porque tiene debilidad muscular con una CPK alta, ¿sí? Pero sí tiene un FAN positivo con un alto título de anti-RNP U1. Entonces, diagnósticos diferenciales, lupus puede ser, artritis reumatoidea es una artritis de pequeñas articulaciones, puede ser una dermatomiositis, sí, con compromiso muscular y articular, una esclerodermia puede ser, empezó con Raynaud, tiene artritis, tiene miositis, o una enfermedad mixta del tejido conectivo, que como les hablaba al principio, tiene un anticuerpo que es muy característico, que es el RNP-U1, ¿sí? También hay muchos criterios de clasificación para la enfermedad mixta, yo les puse uno, que es el Alarcón y Segovia, que habla de que cuando tiene un anti-RNP-U1 por arriba en 1600, más 3 criterios clínicos, hablamos de que puede ser una enfermedad mixta. Y los criterios clínicos deben ser edema de mano, miositis, Raynaud, sinovitis o acroesclerosis, ¿sí? Entonces, el RNP ya nos coloca en que Sofía puede estar cursando una enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿sí? Y como yo les dije anteriormente, bueno, va a depender el fenotipo que tenga este tipo de enfermedad, porque puede parecerse o a lupus, o a esclero, o a artritis. También eso va a hacer que encaminemos al tratamiento. En la enfermedad mixta, como en las anteriores, es muy importante hacer búsqueda de compromiso sistémico y sobre todo del compromiso pulmonar, ¿sí? Pulmonar, renal, ¿sí? Eh, porque el pronóstico va a variar en cuanto uno lo diagnostique en forma precoz. ¿Cómo lo tratamos? Según la manifestación clínica también. Pueden ser corticoides a dosis bajas o combinadas con inmunosupresores, ya sea con metotrexato, azathioprina, micofenolato o hidroxicloroquina, según tenga una miositis, artritis, manifestaciones cutáneas, ¿sí? El Raynaud con los vasodilatadores, como les he dicho, los bloqueantes de canales de calcio o el sildenafil, ¿sí? O el silostazol, o se puede hacer una asociación, sea un Raynaud severo. Afectación pulmonar, corticoides, azathioprina, mofetil, ciclofosfamida, rituximab, ¿sí? El pronóstico es bueno de esta patología, por lo general tiene una supervivencia más del 90% a los 10 años. Va a depender siempre de la manifestación que predomine, pero por lo general es un pronóstico un poco más benigno que en la esclerodermia o el lupus. Y el caso clínico número 3 es Sara, de 60 años, que consulta por debilidad muscular proximal, o sea, la paciente no podía subir escaleras, no podía peinarse, no podía elevar sus brazos, ¿sí? Progresiva de 2 meses de evolución. No podía incorporarse de una cama, no se podía sentar, ¿sí? Y a su vez tenía rash en la cara y en el cuello, con lesiones eritematosas sobre metacarpofalángicas de reciente aparición. Además presentaba una disfagia
y antecedentes de hipertensión arterial, ¿sí? Estas son las lesiones de Sara. Como ven, tenemos un rash bastante particular. Tenemos rash en escote, rash en secciones, digamos, en regiones expuestas al sol, ¿sí? Esto puede ser, o sea, se llama fotosensibilidad cuando es un rash en región expuesta a la luz. A la vez, no se ve tan bien en, en la foto, no en la foto, en la pantalla, tenemos un eritema que cubre los párpados, como si fueran antifaz. Este eritema tiene un nombre propio que se llama eritema neliótropo, ¿sí? Y unas lesiones eritematosas sobre las metacarpofalángicas, ¿sí? Dipoeritematosas, descamativas, costrosas, que pueden estar arriba del metacarpo, de interfalángica o regiones de extensión. Eso se llaman pápulas de Gottron, ¿sí? También bastante característica de esta enfermedad. Diagnóstico diferencial, ya con esto yo ya estoy cegada pensando en una patología, y más con la miositis, con estas lesiones de piel, pero bueno, tengo que hacer diagnóstico diferencial. Lupus, dermatomiositis, esclerodermia, enfermedad mixta, un hipotiroidismo, porque tiene una miositis, a mí me abre un abanico tremendo, y que esto como clínico me interesa de que lo sepan y que lo tengan en cuenta. Cuando tenemos debilidad muscular, hay un montón de patologías clínicas que pueden dar debilidad muscular. El hipotiroidismo es una, las miopatías asociadas a cáncer, ¿sí? Miopatías tóxicas como las estatinas pueden como efecto adverso dar mialgias y debilidad muscular. Miositis por cocaína, por alcohol, enfermedades neurológicas, ¿sí? Y trastornos electrolíticos como por ejemplo la hipopotasemia da una debilidad muscular con mialgias, ¿sí? Aparte de otras manifestaciones clínicas. Bueno, esta señora en el laboratorio tenía una CPK elevada de 2500, gracias, con una GOT de 100, GOT de 100, GPT 87 y LDH de 528. Bueno, eso, chicos, es un perfil característico de miositis, de miopatía, ¿sí? Cuando tengan una CPK elevada, tienen que ir a buscar otras enzimas que hablan cuando hay afectación del músculo, están alteradas todas estas. La GOT, la GPT y la LDH, ¿sí? Entonces, cuando CPK elevada, vamos a buscar estas otras enzimas, ¿sí? Y si todas están elevadas, más me hablan de que hay una inflamación muscular. Eritro de 58 y una aldolasa de 8, que también es una enzima característica de lesión de músculos, ¿sí? Entonces me está hablando de que confirmadísimo una miositis. En el perfil inmunológico tenemos un FAN positivo, 1 en 160 moteado, y un anticuerpo salta acá en una tirilla que es cualitativo, que es el anti-Mi2 positivo, ¿sí? Este anticuerpo es característico de las miositis, ¿sí? Sobre todo dermatomiositis con compromiso muscular. A su vez, tenía una tomografía de tórax con un abdomen y tórax de abdomen y pelvis sin hallazgos patológicos. A esta paciente se le hace un electromiograma por la debilidad muscular, que tenía un patrón miopático con actividad irritativa de los 4 miembros. Se le pide por la difagia una serie de esófago gastroduodenal que da patológica para vaciado a nivel de la hipofaringe y parte superior del esófago. Examen ginecológico normal, ¿sí? Y marcadores tumorales y en materia fecal dan negativos, ¿sí? Bueno, diagnóstico. Acá entran los criterios diagnóstico de miositis inflamatoria, ¿sí? Que tenemos que evaluar. Estos criterios, perdón, me hablan, el número 1, debilidad proximal simétrica de músculos de cintura escapular y pelviana y flexores del cuello, ¿sí? Número 2, elevación de los niveles de enzimas musculares séricas como la CPK, la aldolasa, la GOT, la GPT y la LDH. Van sumando con respecto a la paciente. Cambios característicos en el electromiograma, que los tenía. Cambios característicos en la biopsia muscular.
eso entra como criterio, pero es algo extremadamente difícil hacer una biopsia muscular. Es un tejido muy difícil de conservar, se tiene que hacer en las 24 horas. Bueno, en nuestro medio en Tucumán es muy limitado los lugares donde hacen biopsia, por lo general se los envía a Buenos Aires y a Córdoba. Y cambios típicos en la piel, que son las pápulas de Gottron, que son las lesiones que les hablé por eritemato, papulares, descamativas, eritematosas, que se localizan en regiones de extensión sobre metacarpos falángicas, las pueden ver sobre los codos, sobre la tibia o las rodillas, ¿sí? El eritema en heliotrópo, que es el antifaz eritematoso violáceo, ¿sí? A nivel de los párpados, y el rash en escote o en regiones expuestas al sol, ¿sí? Que se le dice en YAL, porque afecta todo lo que es la espalda, el cuello, ¿sí? Y las regiones de los hombros. Diagnóstico de 4 de 5, probable 3 de 5, posible 2 de 5, ¿sí? Obviamente 5 de 5 están al horno. Bueno, el diagnóstico de la paciente era bastante fácil, era una dermatomiositis, ¿sí? Hemos visto que tenía todas las manifestaciones cutáneas, tenía la elevación de las enzimas musculares séricas, los cambios característicos en el electromiograma, ¿sí? Entonces, y los cambios de la piel. Esta paciente tenía 4 de 5. ¿Qué es importante en esta patología? Cuando ustedes tienen una paciente, como les he dicho al principio de la clase, mayor de 60 años con una miositis inflamatoria, entre un 15 o un 20% se asocia a cáncer, ¿sí? Por eso a esta paciente, cuando se le hace la evaluación, se le pide tomografía de tórax, abdomen y pelvis, se le pide examen ginecológico, se le pide sangre oculta en materia fecal, ¿sí? Siempre tener en cuenta las patologías por cáncer. ¿Cuáles de los cánceres? Por lo general, pulmón, mama, colon, ¿sí? Son como los que realizan más este síndrome paraneoplásico, ¿sí? Y, por ejemplo, ustedes tienen este paciente que le da normal todo, que no tiene manifestaciones de cáncer, el cribado de neoplasias obligatoriamente se tiene que hacer los 2 primeros años desde el diagnóstico de la miopatía, ¿sí? Se va a tratar la dermatomiositis, pero a esta paciente hay que buscarle el tumor oculto cada por lo menos 3, un screening completo, ¿sí? Siempre buscar, por favor, las neoplasias. Ya vamos a hablar de tratamiento. 2 cositas más les quiero decir con respecto al laboratorio inmunológico. Las dermatomiositis por ahí, por lo general, los anticuerpos que tenemos positivos es el FAM, ¿sí? Que es como el anticuerpo madre que va a aparecer positivo cuando aparecen positivos estos anticuerpos chiquititos también, pero FAM positivo, que a veces que no esté positivo no significa que no tenga la patología. A veces pueden no tener FAM positivo o anticuerpos específicos y tienen la enfermedad, ¿sí? No es que siempre va a tener el anticuerpo positivo. Anticuerpos positivos y anticuerpos de miositis o dermatomiositis o miositis inflamatoria, que ahí entran el Mi2 y el anti-Jo1. Y después hay una lista gigante que obviamente son más específicos, más del especialista. ¿Qué me importa también que les quede claro? Aparte de la manifestación cutánea, que son bien característicos, la manifestación muscular, ¿sí? Que uno tiene que hacer toda esa lista de diagnósticos diferenciales que yo les he planteado. Importa de que esta patología también puede afectar el pulmón, ¿sí? Y cuando hay manifestación pulmonar, siempre del intersticio, puede llegar a comprometer también vía aérea y dar fibrosis con el tiempo, ¿sí? Entonces siempre hay que hacer screening en pulmón, ¿sí? Con respecto al tratamiento, la primera línea de tratamiento en las miositis es el corticoide, ¿sí? Se inicia siempre con corticoide de dosis alta, de 40 miligramos vía oral, sino endovenosa si el paciente está con alteración de la vía aérea, con disnea y afectación diafragmática, se hace endovenoso, ¿sí? Y se puede asociar siempre
hay que asociarlo rápidamente con un inmunosupresor para poder descender el corticoide de manera rápida y usarlo el menor tiempo posible, ¿sí? ¿Qué anticuerpos? El metotrexato, azatioprina, ¿sí? Si hay compromiso pulmonar, uno también puede, o los refractarios, pueden ser las inmunoglobulinas endovenosas o el rituximab, ¿sí? Hacer monitorización con TAC de tórax por el riesgo de fibrosis pulmonar, y ahí entra un síndrome que es el antisintetasa, que afecta cuando hay un anticuerpo que les había nombrado el JO1, las manos de mecánico y el compromiso pulmonar, tiene un nombre específico y es ese. Y después hay una lista enorme de nuevos anticuerpos que están los anti-MDA, que se asocian también con distintas manifestaciones, y los anti-TIP1, que cuando aparece tiene un alto riesgo de asociarse a cáncer, ¿sí? Pero bueno, primera línea de tratamiento se le inicia siempre con corticoides de estos pacientes. ¿Y cuánto se desciende el corticoide? Cuando empieza a descender la CPK, ¿sí? Cuando baja por lo menos a la mitad del valor inicial, ahí comenzamos recién el descenso de esteroides, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, y les dejo este cuadrito que me pareció que estaba bueno, es como para hacer diagnóstico diferencial en las tres, hay cositas particulares, como por ejemplo los autoanticuerpos, en la esclerodermia los característicos era el anti-SL70 y el anticentrómero, en la enfermedad mixta el anti-RNP1, la dermatomiositis, el JO1 y el MI2, ¿sí? Las manifestaciones claves en esclerodermia, fibrosis cutánea, ¿sí? Enfermedad mixta, el edema de manos, los dedos esos en salchicha como manifestación inicial, la dermatomiositis, la debilidad proximal muscular, el eritema en heliótropo, las pápulas de Gottron y el rash. Y los tratamientos, bueno, va a depender de la manifestación, como les he dicho, pero pueden ser metotrexato, corticoides, en los tres, metotrexato, azatoprina, ¿sí? Va a depender de, puntualmente de la manifestación. Conclusiones, la esclerodermia, hay que tener en cuenta la fibrosis progresiva, monitorear el pulmón, el riñón. En la enfermedad mixta del tejido conectivo, un síndrome solapado que requiere un seguimiento por el riesgo de la evolución para ver en cuál de las patologías más se parece y termina. Y la miositis, debilidad muscular, más rash, buscar neoplasias ocultas en adultos. Son las tres cosas que quiero que no se olviden más, ¿sí? Muy bien. Bibliografía queda y les agradezco la atención. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Aprovechen ahora o callen para siempre. Todo ¿Me claro, quedó? doctora. Muy bien, bárbaro. Bastante rapidito, pero ahora tienen que estudiar, chicos. Pero bueno, tienen ese pantallazo general para saber de qué se trata estas tres enfermedades y saber que existen y que, bueno, cuando vean, estén en una guardia o en un caso, en algún lugar, sepan de qué cosas les tienen que llamar la atención y sobre todo derivarlo al paciente a tiempo, ¿sí? Porque cambia el pronóstico rápidamente cuando uno deriva rápido. Bueno, terminamos.